Hemos preparado un enlace muy interesante hasta la Ciudad de México, en donde vamos a hablar del Día de la Libertad de Expresión, que fue apenas este sábado, y que bueno, ¿qué significa la libertad de expresión? En México se dedicó a los periodistas, se dijo el Día del Periodista, 7 de junio, esto fue un acuerdo entre el presidente de México de hace muchos años con los dueños de los periódicos, y de ahí se quedó hasta que ya empezó a abrirse todo esto y han cambiado las cosas. Ya tenemos el enlace listo, así es que vámonos hasta la Ciudad de México para platicar de este tema tan interesante que nos compete a todos los ciudadanos, que está en la Constitución. Así es que me da mucho gusto platicar esta mañana con el periodista y escritor José Gil Olmos, con quien vamos a platicar de este tema. Antes, una reseña mínima de José, periodista desde 1989, con experiencia en cobertura de temas políticos, sociales, derechos humanos, guerrilla y narcotráfico. Autor de diferentes libros como Los periodistas mexicanos en el conflicto de Chiapas, 1994-1998, Los brujos del poder, El ocultismo en la política mexicana, La Santa Muerte, La Virgen de los Olvidados, entre otros. También ha publicado en revistas y periódicos sobre diversos temas de política mexicana, y no le sigo porque para aprovechar mejor la conversación. José Gil, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Fuerte y claro, José Gil, para hablar de este tema tan interesante que hasta hace no mucho recordamos, no se podía hablar, ¿verdad? Ya no digamos en medios, cualquier cosa, manifestación, pues era todo condenado. ¿Qué significa la libertad de expresión, José? Siempre ha sido es un derecho, como bien dices, es un derecho constitucional, es un derecho inalienable, significa que nadie lo puede cambiar, atacar y mucho menos suprimir. Es un derecho que está en la Constitución y al cual todos los ciudadanos, no solamente los periodistas, podemos acceder. Siempre y cuando pues no dañemos a terceros, ese es el punto, que no haya perjurio, que no haya daño moral, porque entonces sí, bueno, pues ahí sí tiene una limitante, pero en realidad la libertad de expresión, como está contemplada en la Constitución en los dos artículos 6 y 7, pues ha sido una batalla por mantenerlos. Sobre todo porque conforme ha pasado el tiempo, perdón, ha sido más difícil mantener este derecho, perdón, en algunas zonas del país, donde la libertad de expresión, la libertad de prensa, de la cual forma parte, pues es un alto riesgo de vida. Y por eso vemos que hay más de 100 periodistas muertos, asesinados. Hay decenas de periodistas desaparecidos, y cada vez que en algunas zonas del país alguien se atreve a publicar algo, pues ese derecho es asesinado, así literalmente. Entonces, si bien comentabas que hace muchos años, no recuerdo ahorita qué presidente fue, hicieron un festín con los dueños de los periódicos, los dueños de los medios de comunicación, y ahí fue donde establecieron que ese sería el Día de la Libertad de Expresión. La libertad de prensa le llamaban. Pero pues entonces había una vinculación muy estrecha, una vinculación orgánica, en el sentido de que el llamado Cuarto Poder pues formaba parte del poder político de este país, donde una muy buena parte de los periódicos, medios de comunicación en general, eran comparsas del sistema político en ese entonces, bajo la égida del PRI, y eso pues en realidad se mantuvo durante todos estos años, pero ahora ya han cambiado las cosas, ¿no? Bien sabemos que pues quien gobierna es otro partido, es Morena, y este partido, Morena, también ha seguido su propia ruta de mantener un control de la prensa, o por lo menos tratar de mantener un control de la prensa a través de la publicidad.
Hemos visto que con Andrés Manuel López Obrador y ahora también con la presidenta Claudia Sheinbaum, siguen siendo los mismos medios los que reciben la mayor parte de los recursos públicos a través de la publicidad, y son Televisa, TV Azteca y el periódico La Jornada, que es un caso singular, porque ese periódico se ha convertido en un órgano de gobierno, ha dejado de lado sus principios básicos de estar del lado de la gente, darle voz a quien no tiene la voz y de tener un análisis crítico de la realidad y sobre todo un análisis crítico de quien está frente al poder. Pero eso ya no sucede con La Jornada. Y lo digo con toda causa porque yo trabajé 8 años ahí, trabajé en el periódico La Jornada, cuando estaba primero Carlos Payán y después Carmen Lira. Y bueno, pues conozco perfectamente bien ese periódico. Pero decía yo que esta libertad de prensa, esta libertad de expresión, pues ahora también está siendo pues sumamente restringida, y no solamente restringida por los poderes políticos, económicos o incluso militares, sino también por el crimen organizado, que me parece que este es el punto distintivo y diferente de las otras etapas políticas de este país. El crimen organizado se ha convertido en un grupo de poder capaz de incidir en las decisiones del gobierno o del Estado mexicano, y que pues domina y controla regiones de territorio nacional. Y entonces ahí es cuando vemos que la libertad de expresión pues queda completamente anulada, restringida y en un grave riesgo. Entonces la libertad de expresión que citabas, ¿no?, como una celebración en estos días, pues ya casi nadie la toma en cuenta. De hecho, ya los periódicos y los medios de comunicación en general ya ni siquiera la festejan. Y ahora, pues todos los medios de comunicación están viendo cómo sobrevivir, y también los periodistas. Y me refiero a no solamente esa parte del riesgo, del alto riesgo que hay de informar en ciertas regiones del país, sino también por la condición laboral. Hay una depauperización de la situación laboral, bajos salarios, no hay contrataciones permanentes, se les explota a muchos de los reporteros jóvenes, y bueno, no tan jóvenes también, exigiéndoles que no solamente hagan su trabajo para un medio, por ejemplo, en el periódico El Heraldo, que es el periódico también más beneficiado de contratos en este gobierno. Allá a los reporteros, a las reporteras, se les exige que hagan su nota, su nota para radio, su nota para televisión y su nota para internet. O sea, son cuatro trabajos que están haciendo bajo un mismo salario, pero un salario además muy bajo. Y esa misma condición se expresa en otros medios de comunicación, de tal manera que pues el periodismo en México en realidad es un sobreviviente bajo estas situaciones. Tema José Gil, yo recuerdo desde hace muchísimos años cuando uno leía el periódico, pues después uno se dio cuenta de que todo eso pues era controlado, no se permitían decir verdades, manifestaciones, opiniones, y de ahí sale aquel dicho de que prensa vendida, cuéntanos bien, no somos uno ni somos 100, prensa vendida, José Gil. Ya eso es una frase muy vieja y que nos lleva a preguntarnos: antes el poder político, hoy el crimen organizado, ¿cuáles son los factores que podemos identificar para que los periodistas no puedan ejercer libremente el derecho a la libertad de informar y la gente el derecho a informarse a través de un medio formal como lo puede ser un medio de comunicación? Mira, me parece que los factores esenciales pues tienen que ver con la seguridad. Cuando un reportero o una reportera decide hacer el ejercicio constitucional de la libertad de expresión, inmediatamente vienen estos grupos, tanto políticos también, pero también de
del crimen organizado y, y amenazan la libertad de expresión. Entonces, este factor de la seguridad, la violencia, no solamente ataca, digamos, directamente al periodista, sino también a su familia, porque estamos hablando de grupos que tienen un aparato, una estructura le llamamos de inteligencia, es decir, conoce perfectamente bien a los reporteros, a las reporteras, tienen sus teléfonos, domicilios, sabe si tienen familia, en fin. En este nivel, digamos, para los reporteros es sumamente complicado realizar una labor. Y al mismo tiempo vemos que la situación en este caso la situación económica para los medios de comunicación cada vez es más complicada y más difícil. ¿Y a qué me refiero? Que si antes había la posibilidad de hacer una investigación, incluso no de largo plazo, de corto plazo, una investigación donde se requiere que las reporteras o los reporteros se dediquen exactamente a eso y con un tiempo determinado presenten sus conclusiones investigativas, pues ahora no puede. ¿Por qué? Porque hay una crisis económica en los medios de comunicación. Periódicos muy grandes como el Universal, por ejemplo, están vendiendo 2 o 3 de sus edificios, redujeron al mínimo indispensable la planta de trabajadores, evidentemente incluyendo a los reporteros y las reporteras, y hay otros medios de comunicación como el periódico Reforma, que sus instalaciones las ha rentado para eventos sociales. La revista Proceso, por ejemplo, tiene una grave crisis también, que tuvo que recortar hace un año, más o menos, un poquito más de un año, el 50% de su planta de trabajadores. Y así vamos viendo cómo cada uno de estos medios de comunicación, incluso los grandes como TV Azteca, Televisa, han reducido, pero ellos son cientos de personas que estaban trabajando ahí. Entonces, aquí hay una cosa que a mí me gustaría señalar, y esto se los comento mucho a los jóvenes que quieren ser periodistas en este país, en la UNAM. Les digo, miren, yo lo que observo es esto. La crisis está en el modelo de negocios, porque hay un modelo de negocios que los medios de comunicación mantenían con base en la publicidad oficial. Esa era la que mantenía. Hay un estudio de Fundar, que es una organización de investigación muy amplia, donde señalaron hace años, y yo creo que esto se mantuvo, de que el 80% de los medios de comunicación en el país se mantienen con base en la publicidad oficial. Eso significaba que órganos institucionales de gobierno, tanto locales como a nivel federal, son los que daban el dinero para que se mantuvieran. Esto cambió totalmente con la entrada de la era digital, el Internet, que eso impactó de manera directa tanto en el tiraje como en la venta. De hecho, si antes veíamos kioscos donde vendían periódicos y revistas, hoy los que existen ya no venden periódicos y revistas, sino venden cigarros, papitas, refrescos. O sea, ya dejaron a un lado para lo que fueron su origen. Eso es en el aspecto del modelo de negocios. Entonces, todo el mundo está buscando cómo mantenerse. Entonces, algunos medios pues están ya utilizando las redes digitales, están tratando de crear audiencia, venden piezas informativas para que quien se interese las compre. Pero eso en México, y yo creo que a nivel mundial, es muy complicado y muy difícil. Entonces, esa crisis se mantiene. Lo que no está en crisis, y es lo que yo creo, lo que no está en crisis es el periodismo. ¿Qué significa eso? Significa que los reporteros y reporteras tienen una enorme cantidad de historias que escribir, que narrar, bajo distintas ya modalidades. Ya no solamente la parte escrita o el radio, ¿no? También tenemos la parte digital, donde se puede combinar videos, audios, textos,
hay ya unas formas completamente diferentes para poderse comunicar con la audiencia, ¿no? Antes eran lectores, hoy es la audiencia, y darle a los usuarios de las redes digitales, pues la información que realmente les puede interesar, ¿no? Entonces, creo que esta crisis de periodismo va sobre todo a las empresas, va también evidentemente a los reporteros, pero el ejercicio periodístico del que estamos hablando hoy, creo que está más vivo que nunca. Y es por eso que creo que el periodismo en México está teniendo resultados increíbles, como por ejemplo, en el año pasado una compañera que ni siquiera es reportera, es socióloga, fue mi compañera en la UNAM, Cristina Garza, ganó el premio Pulitzer, que es el mayor reconocimiento para un periodista en el mundo. Entonces, el ejercicio periodístico está más vivo que nunca, y hoy, si fuera realmente una celebración de medios de comunicación, de ciudadanos, sí tendríamos que celebrar la libertad de prensa como algo verdaderamente muy importante, sobre todo en las situaciones en las que estamos viviendo en el país. Que eso resume de buena manera este tema del Día de la Libertad de Expresión, libertad de prensa, con esa esperanza, sobre todo para los jóvenes, de que hay una responsabilidad social en el periodismo, una obligación moral también en quienes a esto nos dedicamos, de informar y a informar bien. Y es una batalla, bien lo ha dicho, lo ha dibujado claramente la dificultad que atraviesan o que atravesamos hoy la gente que nos dedicamos a esto. Baste recordar lo que dijo este priista, que a los periodistas hay que matarlos, pero de hambre, ¿no? Aludiendo claramente a este tema de que no te pago para que me pegues. Así es que nos quedamos con ese mensaje, José, y no resisto. Usted fue por muchos años encargado ahí de la revista Proceso en su parte en la jefatura de información. No resisto preguntar cómo está Proceso hoy, revista fundamental que pues marcaba agenda, que corregía situaciones, un verdadero contrapeso del poder. Podemos aspirar a que no solamente esta revista, sino hoy los medios existentes podamos hacer lo mismo en el nivel en el que estemos. Me parece que sí. La revista Proceso, donde yo trabajé durante más de 20 años, 23 años más o menos, pues ha sufrido esta crisis de la que ya comentaba, ¿no? Esta crisis financiera, pero también esta crisis de la violencia por parte del crimen organizado. Dos compañeros que fueron asesinados ahí, hubo secuestros, hubo amenazas, una situación verdaderamente muy complicada, y que además se complicó bastante por esta crisis financiera, pero también porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nos castigó de una manera muy severa. No solamente en la parte de publicidad, que eso en realidad el Proceso vivió durante décadas por sus lectores. Pero el presidente López Obrador hizo toda una campaña que fue extendida, ¿no? Por sus seguidores más fieles, señalando que el Proceso había perdido la parte de independencia y que se había hecho de derecha, lo cual es totalmente ridículo, porque lo que mantuvo Proceso fue, y mantiene Proceso, es su análisis crítico de la realidad y también su parte crítica al gobierno, independientemente de quién esté. Entonces, yo veo que Proceso está en esta situación de una recomposición como modelo de negocio, porque es un negocio que tiene que sobrevivir, y al mismo tiempo una reconfiguración internamente con nuevos reporteros, nuevas reporteras, que van agarrando el paso, porque no es fácil. Van agarrando el paso, se van perfeccionando en el estilo, se van perfeccionando en las formas de investigación,
y van trabajando pues, lo que decía nuestro general Emiliano Zapata, la tierra, en este caso la nota, es de quien la trabaja. Entonces, creo que el proceso está ahorita en esta reconfiguración, incluso una reingeniería, porque tiene que adaptarse a los nuevos tiempos digitales también y mantener al mismo tiempo la parte impresa, pero darle una mayor fuerza a la parte digital. Entonces, sí, es una etapa muy complicada, una etapa muy difícil, pero que igualmente que requiere de muchísimo esfuerzo, requiere de muchos sacrificios y requiere, pues, evidentemente, de una inversión. Entonces, están en ese camino y va a ser lento, pero como bien dices, va a recuperar este papel fundamental de proceso en la democratización de este país. No se puede entender desde el punto de vista periodístico o desde el punto de vista político esta parte fundamental que tuvo proceso en la democratización del país a través de una información corroborada, una información investigada y una información que tenía un solo interés, que la gente supiera quiénes estaban en los poderes en ese momento. Entonces creo que el proceso está en esa etapa difícil, complicada y también muy lenta, pero yo tengo completamente la confianza de que se va a recuperar. Ojalá que sí, para la salud del país y para todos aquellos que nos dedicamos a esto y que necesitamos, pues, medios fuertes, fortalecidos, que puedan guiar a otros en esta intención. Pues muchas gracias, José Gil. El tema apenas ahí está planteado, son muchas cosas malas que podríamos decir. Nos queda pendiente el tema de las redes sociales que parecían una gran oportunidad para la expresión, ¿no? De cualquier tipo, pero pues también han sido controladas, manipuladas, en fin, hay otro gran tema del que hablar, ojalá lo podamos hacer después. Mientras, un gran abrazo, muchas gracias por esta colaboración, la apreciamos mucho y ojalá podamos seguir platicando del tema en otro momento. Que tenga excelente semana. Muchas gracias, que tenga un buen día y muchas gracias por la invitación.